Hola mis amigos, aquí de nuevo, contento, gracias a Dios por el privilegio que Dios me da de enseñar su palabra. Todos sean bienvenidos a este video. Espero que sea de mucha bendición para los amados católicos, los amados atalayas o testigos de Jehová, los amados mormones, adventistas, evangélicos. Estoy para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. La verdad nos hace libres, la verdad nos salva, la verdad nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos revela aún lo profundo de Dios. Si está escrito en la Biblia, tiene interpretación. Y en el tiempo de Dios se dará una respuesta exacta para cada acontecimiento de la Biblia. Seguimos enseñando de asuntos futuros. Estamos en Apocalipsis 17, ya he dado varias enseñanzas. Pero trato de ubicar el tiempo en que sucede ese acontecimiento o esos acontecimientos, porque ubicar el tiempo es muy importante para no dar palos de ciego. Porque hablar de cosas futuras sin ubicar el tiempo queda como en el aire el asunto, queda como sin pies y cabeza. Pero cuando se conoce el principio y el fin de aquello, entonces se esclarece mejor en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la Biblia revela a la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Ninguna visión, sueño o revelación que se salga del orden bíblico es de Dios. Vuelvo a repetir esto porque hoy día existen muchas revelaciones, que tal profeta dijo tal cosa, que tal profecía, que tal predicador dijo tal cosa y a veces no está en la Biblia, que se apareció un ángel o un santo por allá diciendo hagan esto y lo otro. Si no va de acuerdo a la Biblia no es de Dios, aunque tenga cara de santo, aunque se oiga muy lindo, aunque lo diga el predicador más famoso del mundo, el mismo Papa, quien sea, todo lo que se salga de la Biblia no es de Dios, hablando espiritualmente, ¿verdad? No podemos nada contra la verdad, sino a través de la verdad, y Dios es el centro de esa verdad. Dios inspiró su palabra y Dios no puede ir en contra de su palabra. Así que si hay libros o revelaciones extrabíblicos y que chocan con la Biblia, pues por favor deseche ese libro, deseche esa revelación. No vaya donde ese predicador o predicadora que enseña asuntos espirituales que se salen de la Biblia. Cuidado con esos iluminados que tienen revelaciones y que no calzan con la palabra de Dios cristiana. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cualquiera puede hablar de Dios y puede hablar muy lindo, pero si vive en adulterio, en fornicación, en inmoralidad, visitando brujos y participando en las obras infructuosas de las tinieblas, no es de Dios. Antes de seguir con lo de la gran ramera, quiero decir algo muy importante. En Apocalipsis 16, ahí habla del séptimo sello. El séptimo sello y la séptima trompeta tienen acontecimientos ahí que van de la mano. Son consecutivos, están en un orden cronológico, semántico. Por ende es bueno ubicarlos. Uno de ellos es el gran terremoto que va a existir al final de la gran tribulación. Ese gran terremoto se ubica
según Apocalipsis 16 al final, o sea, el contexto de Apocalipsis 17, que es lo que estamos examinando, escrutineando, aunque no avance muchos versículos, no me interesa. Lo que me interesa de parte de Dios es tratar de esclarecer. No soy Dios, no tengo la verdad absoluta, pero usted pesará si lo que enseño es de Dios o no. Sí le animo a que lo analice, lo compare, lo escudriñe usted mismo, pidiéndole a Dios esa sabiduría que solo Él da. Y hay muchas posibilidades de que estemos de acuerdo si usted hace eso. Dios nos guía a toda verdad y no al engaño. Hoy día hay muchos engañadores y cada vez salen más, aún en el pueblo llamado cristiano. Y algunos apostatan de la fe. Y eso no es correcto. Dios no da cargas que no podamos llevar. La vida cristiana es hermosa, aún en medio de los desiertos, en medio de las pruebas, porque hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Dios te ama, amado musulmán que me escucha. Dios te ama, amado ateo que me escucha. El amor de Dios es eterno e incondicional. No le echemos las culpas a Dios por los problemas que nosotros mismos hemos sembrado para cosechar. Seamos humildes y reconozcamos nuestros pecados y humillémonos delante de Dios y digámosle: Señor, perdóname, soy un pecador, una pecadora. Lo que merezco es el infierno, la condenación. Ten misericordia de mí como lo hiciste en la cruz del Calvario y sálvame ahora mismo. Y yo le aseguro que ese Cristo que yo predico cambiará tu vida inmediatamente, porque Él es poderoso para cambiar a cualquier persona y deshacer cualquier obra de las tinieblas. La Biblia habla de demonios que van a los reyes de la tierra, a los políticos, a los gobernantes, a los presidentes, a los que están en dictaduras, en eminencia, en el planeta Tierra. Dice Apocalipsis 16 que a manera de rana, o sea, se mueven rápidamente los espíritus. La rana tiene una boca grande, ¿verdad? Con el respeto de los políticos, tienen mucha retórica, mucha elocuencia, y muchos de ellos a través de eso pues llegan ahí. Bueno, ya hay buenos políticos y malos políticos. Espero que tú que me escuchas sea uno de los buenos, y si es malo pues que se vuelva bueno en el nombre de Jesús, porque el amor de Dios es grande y Dios te ha puesto allí en eminencia. Bueno, no solo el político, un gerente, alguien que tenga un puesto ahí de doctorado, de licenciatura, un puesto ahí en alto y dirija un grupo de gente. Dios te tiene ahí con un propósito, y es de que haga justicia, de que la empresa crezca en una forma justa, equitativa, sabia, luchando legítimamente y no con astucias y pecados escondidos que tarde que temprano saldrán a luz, y si no salen por el momento a luz, pues dormirá muy mal y tendrá una conciencia que le está diciendo: estás haciendo mal, estás engañando, estás explotando al pobre y al menesteroso. Bueno, seguimos. Esos espíritus a manera de rana, bueno, tienen una boca grande las ranas, porque a veces los que están arriba hablan muy lindo y se van puras promesas, aunque después, perdóneme la expresión y lo que voy a decir, dijo Cantinflas, luego se van puras excusas, dijo el cómico mexicano. La Biblia dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y esos espíritus a manera de rana llevan a una palabra que solo viene una vez en la Biblia: Armagedón. A ese valle de Josafat que llama la Biblia Armagedón, a esos 200 y resto de kilómetros que hay allá en Israel, y allí los llevan.
Y se imagina usted a los millones del oriente y a los millones del norte de Jerusalén, chinos, rusos y muchas naciones según la Biblia con ellos, y el anticristo a la cabeza de muchos de ellos, ¿verdad? Porque los del norte vienen a invadir, según Ezequiel 38 y 39, vienen a invadir a Israel, viene a apoderarse de las grandes riquezas que tiene ese pequeño gran país, bendecido por Dios. Y se encuentran en ese momento, al final de la gran tribulación allí, en ese gran valle y sus alrededores, listos. Bueno, los que vienen del norte vienen a invadir a Israel, pero se encuentran en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que está a punto de explotar. Yo no acostumbro decir mucho, pero algunos llaman la Tercera Guerra Mundial. Llaman a esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que según las profecías de la Biblia vendrá el arrebatamiento. Cristo se lleva millones de creyentes del planeta Tierra, a los cristianos verdaderos, e inmediatamente el octavo rey o el cuerno pequeño se manifiesta al mundo, haciendo un pacto con Israel. Empieza lo que se llama la gran tribulación, y después de 3 años y medio empezará la gran tribulación. Bueno, al final de esos 7 años, o al final de la gran tribulación, ubicamos ese gran terremoto que habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue profetizado muchos años antes, en Isaías, 600 y resto, 700 años antes de Cristo, fue profetizado. Bueno, aquí en Apocalipsis fue, digamos que 98 años después de Cristo fue profetizado. Pero ya en Isaías 13:13, Isaías 24, había sido profetizado como 700 años antes de Cristo. Y en el profeta Nahum, bueno, ahí también Dios profetizó de Jerusalén, que iba a ser quemada, la gran ramera iba a ser quemada. Pero vayamos por orden. Entonces, si ubicamos ese gran terremoto y la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que muchos le llaman la Tercera Guerra Mundial, o la batalla de Armagedón, porque Armagedón no es una batalla, es el lugar geográfico. Lo bíblico, que lo mencionan muchas veces, es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La maldad del anticristo y de los 10 reyes o 10 cuernos que tendrá, ¿verdad?, el anticristo, la bestia escarlata o la bestia que sube del abismo o la bestia que sube del mar. Yo soy de los que creo que es la misma en diferentes etapas de su vida. Yo veo al anticristo, al cuerno pequeño, al hombre inicuo, como querramos llamarle. Yo veo que es como mitad demonio y mitad ser humano. Porque en el abismo que está en el corazón de la tierra, llamado el Tártaros en griego, allí solo hay demonios encarcelados. Bueno, uno de ellos es el anticristo, que sube del abismo. La Biblia lo repite, creo que 2 veces en Apocalipsis, sube del abismo. Entonces el anticristo viene del abismo, pero también Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, y Daniel capítulo 7 dice que tenía ojos y tenía boca, o sea, lo pone como un ser humano. Y aún 2 Tesalonicenses 2 lo llama el hombre de pecado. Entonces vemos en la Biblia que el anticristo es un hombre y a la vez es un espíritu que sube del abismo. Bueno, pienso que calza, que habrá un tiempo
en que está ese hombre de pecado en el mundo manifestándose y ya ha hecho pacto con Israel, y sube del abismo ese demonio y lo posee aún más, lo endemonea más de lo que está. Eso es lo que yo logro captar y que la Biblia enseña. Usted analizará y tendrá su juicio, y se le respeta lo que enseñan otros escatólogos que probablemente saben mucho más que yo. Pero sí les ruego por favor que analicen, y esto yo lo digo con humildad, y después de muchos años de leer y comparar, y cada vez sigo aprendiendo más, porque la Biblia es un manantial que salta para vida eterna. Pero sí estamos en los últimos tiempos, y los acontecimientos futuros se están esclareciendo ante nuestra vista. Lo repito, lo que he dicho en otras ocasiones, ya Daniel y Apocalipsis no está sellado, ahorita es un libro abierto. Pero por ejemplo, hay gente que quizás va a escuchar este video y que dice que ya estamos en la gran tribulación. Bueno, le respeto su opinión, pero no la comparto. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que el templo en Jerusalén no ha sido hecho todavía, entonces sería algo en contra de la Biblia decir que estamos en la gran tribulación. Otros que dicen que ya pasó la gran tribulación y que ya estamos en el milenio, imagínense. Sería algo que choca con la Biblia porque no calzan, ni las profecías de la gran tribulación no calzan en este momento, ni menos las del milenio. Si estudiamos el gobierno del milenio, y el milenio jamás calza para este tiempo. Es algo absurdo, con el respeto de los que creen así. Entonces, la Biblia se entiende con la misma Biblia. Y ese terremoto y esos millones de soldados del norte, de Rusia y demás, y esa gran confederación que viene con los rusos y de los chinos, y muchas naciones con ellos también, y que pasan por el río Éufrates seco, y el diablo a través de esos demonios los reúne en el lugar geográfico llamado Armagedón. Eso la Biblia lo pone días antes o horas antes. Vuelvo a repetirlo, pocos días antes de la segunda venida de Cristo o horas antes, ni siquiera días, sino horas antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación, y de hecho Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. Jesús, el Dios Todopoderoso, según la Biblia, viene con la iglesia, con los santos y con los millares de ángeles que Él creó, según Colosenses 1, 16 y 17. Y otros pasajes de la Biblia. Jesús creó todas las cosas, Él es el Jehová del Antiguo Testamento, y Él viene ya, no como muchos dicen, si Jesús vuelve a venir lo crucifica. Va a volver a venir, y yo les aseguro que ya no lo van a crucificar. Ya Herodes no va a mandar otra vez a matar los niños, ni el anticristo, porque Él viene como el Dios Todopoderoso, y su poder está en su diestra, y Él viene a destruir al anticristo y al falso profeta, y los tomará vivos y los enviará al lago de fuego y azufre. Un aplauso por eso. Él viene a destruir y a demostrar quién es el que manda, quién es el Señor, el Dios Todopoderoso que Jesús siempre ha sido. Él se humanizó por 3 años y unos meses, pero nunca dejó de ser Dios, solo que dejó su poder y su autoridad como Dios ahí a un ladito, por decirlo así, porque Dios nunca deja de ser, ni Dios nunca murió en la cruz, pero sí la humanidad de aquel Emmanuel, de aquel Cristo, de aquel ungido, de aquel Mesías, como queramos llamarle, o Yeshua, o bueno, tantos nombres que se le, o títulos. Lo que murió fue la humanidad. De hecho, no lo mataron, Él entregó voluntariamente su espíritu. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, Él la dio voluntariamente. Así que Él la quiso dar por usted y por mí. Por eso le amo tanto.
Por eso anhelo servirle cada segundo de mi vida por lo que Él hizo cuando anduvo en la tierra. ¡Qué amor! Es incomprensible el amor de Dios, como siendo el Todopoderoso, tomó un cuerpo humano para que lo escupieran, y no solo saliva, sino estupos. Lo desnudaron, lo humillaron, lo golpearon, le arrancaron la barba, y Él lo hizo por mí. ¿Cómo no le voy a amar? Usted que me escucha, que eres un creyente caído y fracasado, no sea cobarde, levántate en el nombre de Cristo. Tú no has sufrido ni la mitad de lo que mi Señor sufrió en la cruz. Así que Dios te habla, levántate. Es tiempo de que te sacudas a esos demonios, te sacudas esa droga, te sacudas ese maldito vicio del licor, te sacudas esa maldita inmoralidad sexual que te ata a la fornicación, al adulterio, a la lujuria, a la perversión de ser un travesti o un hombre o mujer homosexual. Levántate, Jesús te quiere liberar de esas cadenas del pecado. No llame correcto ni menos científico algo que no lo es. La homosexualidad es un pecado, es un comportamiento psicológico distorsionado. No es científico que uno nazca homosexual. Quizás unas pocas hormonas de la mujer en un hombre o viceversa. ¿Y por qué? Bueno, porque venimos de una raza caída, en Adán morimos. Pero unas pocas hormonas no quiere decir que alguien nazca mujer en un cuerpo de hombre, ni viceversa, ni tanto género extraño y anticientífico y anticiencia, que quieren aprobar algo que no es ciencia, que no es educación, solo es una ideología perversa, nada más. Pero Dios libera del pecado y perdona, porque Dios nos ama. Dios cambia a cualquier hombre o mujer que esté un día. Entonces, poniendo a esos millones de reyes y de soldados al final de la gran tribulación y ese gran terremoto que habla aquí, Apocalipsis 16, dice el versículo 18, el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, o sea, Jerusalén, al final de la gran tribulación, dividida en 3 partes. La gran ciudad, la gran ramera, la gran prostituta. Y las ciudades de las naciones cayeron en ese gran terremoto, los grandes edificios, rascacielos y demás. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Luego habla de un gran granizo ahí, que la Biblia lo repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tanto el terremoto como el granizo, ubicándolo al final de la gran tribulación. Entonces no podemos estar en el 6º sello o en la 6ª trompeta, como muchos mal enseñan a sus seguidores, que ya estamos en ese tiempo. ¿Dónde está el templo en Jerusalén? ¿Dónde está ese gran terremoto? ¿Dónde están los del oriente y del norte en Armagedón? No están. Entonces, dijo aquel, ubiquémonos, por favor, ¿verdad? O ubíquense, por favor. También Apocalipsis 6, 12 al 17. Voy a leerle varios versículos de este terremoto porque
es importante ubicarlo en diferentes versículos para que veamos que es al final de la gran tribulación. Y luego simultáneamente Jerusalén o la gran ramera es destruida, la gran Babilonia. Simultáneamente, es consecutivamente. Apocalipsis 6 del 12. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 aquí. Versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto lo repite la Biblia como 5 veces, algo semejante. No 1 ni 3 veces, aún más. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, tanto el libro de Daniel, Isaías, aquí Apocalipsis, Jesús lo repitió también, habla de esto. Y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, lo que le leí en Apocalipsis 17. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, habla de luego de los reyes y ricos y grandes, y que querían morirse para escapar de Jesús que viene en su segunda venida. Aquí habla del sexto sello y este gran terremoto en Apocalipsis 6. Lo leímos en Apocalipsis 16. Ahora lo vamos a leer lo mismo en Apocalipsis 11. Veamos que no es en un lugar ni en 3. En más de 3 lugares la Biblia repite de este gran terremoto y del granizo. Ahí habla de las dos cosas. Ahora entonces leemos Apocalipsis 11. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11. Lo ubica aquí. Si usted lee el versículo 15, 11:15 habla de la séptima trompeta. Para que veamos que no estamos en el tiempo de la séptima trompeta. Y que el pacto del arco iris y demás, no estamos en ese tiempo. Les leo el Apocalipsis 6:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Claro que el granizo es grande, es de 85 libras a 120 libras pesa, según los entendidos. Ese granizo va a pesar y va a caer, granizo del cielo. Y imagínense que caiga sobre un ser humano ardiendo ese granizo, según la Biblia. Y la gente va a maldecir a Dios por esa plaga grande, que va a ser juntamente con ese terremoto que sucederá unos minutos antes de la destrucción o de que Jerusalén, la gran ramera, cae, es quemada, es destruida. Bueno, Jesús en el milenio la remodela completamente, porque nuestro Dios se complace en hacer las cosas y en hacer las cosas bien hechas. Coge a un hombre que no vale nada, que la sociedad y el mundo no da nada por él, y siendo un hombre pervertido y blasfemo, una mujer, lo hace un santo, una santa. Eso es lo que Dios hace. Así todas las naciones y el planeta Tierra, según la Biblia, delante de Dios, lo dice en el libro de Isaías, es como nada delante de Dios. Por eso es que Dios es grande. Usted y yo somos polvo, y al polvo volveremos. Pero a veces un polvo orgulloso que no quiere escuchar la amonestación de Dios. Pero Dios nos amonesta por amor, que vayamos al arrepentimiento para que alcancemos salvación. Vamos a ver en Isaías.
Vamos a buscar aquí en Isaías, ya estoy aquí cerca de Isaías, ya estoy en Ezequiel, muy cerquita. Aquí estoy, Isaías 24, 17 al 20. Dice así, Isaías 24, 17 al 20. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Oiga, terror, red, porque la red del pecado nos enlaza. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Pánico, miedo. Y el que saliere de en medio del foso, o sea, cae al suelo, será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán, dice, temblarán los cimientos de la tierra. La tierra será removida completamente. Versículo 19. Será que quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Dice el versículo 21. Estoy leyéndole en Isaías 24. Sea 700 años antes de Cristo, ya Dios había dicho de ese terremoto. La gente corre, pánico, gran miedo. Ahora muchos se ensoberbecen y somos dioses. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Mi Dios es la ciencia, mi Dios es el dinero, el Dios es el ser humano. Vamos a encontrar la inmortalidad, la clave para ser inmortales. Y el ser humano en su soberbia busca en caminos torcidos, pero la inmortalidad proviene al recibir a Cristo en el corazón. Él nos da vida eterna. Bueno, también le leo Isaías 13:13. Les leo a ustedes donde habla de este terremoto, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dios viene enojado de ver tanto orgullo, que Dios envía plagas para que la gente se arrepienta y sea salva, y no quieren escuchar la amonestación con Dios. Son como aquel niño malcriado que el papá le da sus castiguitos porque se fue a drogar siendo un niño pequeño. Bueno, ni adulto debe hacerlo, pero ya adulto, ¿para qué castigarlo? Pero mientras haya esperanza en el niño, se castiga con amor y de acuerdo a su edad. El castigo es terapéutico. La Biblia dice que castigue mientras haya esperanza y que librará su alma del infierno. Eso dice la Biblia. Aunque muchos digan que no, el castigo es terapéutico y endereza al ser humano. Por supuesto, primero se le habla una, dos y varias veces, pero si ya no entiende a las buenas, hay que darle sus nalgaditas de acuerdo a la edad y al tamaño que tenga la persona. Se hace por amor y sin odio ni ira, por amor. Bueno, Dios está bien enojado de ver tanta soberbia. La Biblia dice que el ser humano ha llegado al colmo en su maldad. Entonces Jesús viene en su segunda venida. Todos estos versículos que le leí, y hay más que hablan de este acontecimiento, muchos más, los ubica al final de la gran tribulación. Entonces así entramos a Apocalipsis 17 nuevamente, poniendo este contexto, que inmediatamente del terremoto y que se imagina los edificios de 4 pisos caen al suelo, los de 5, 10, 20, 30, 100 pisos cayendo al suelo, las montañas grandes se aplanan, con todo y casas y lo que hay ahí, y la tierra queda semiplana al final de la gran tribulación, queda
morirán millones de personas. Dice un terremoto cual nunca lo ha habido, y ya no va a ser en un país, sino a nivel mundial, tanto que la tierra se moverá de su eje, según la Biblia. Si algún sismólogo escuchara, ese probablemente puede entender mejor lo que yo estoy diciendo. Yo solo trato de repetir lo que la Biblia dice. Todo monte, toda montaña se removerá, y los edificios caerán al suelo, o sea, millones de seres humanos morirán en ese terremoto. Y dice Apocalipsis 16 que en el terremoto vino a memoria la gran ramera, que es una ciudad, no es un grupo religioso místico que envuelve todas las religiones, porque viene de Babilonia, Babel, confusión. Y sí, yo lo entiendo, pero la Biblia dice que es una ciudad, así que no es un conglomerado de religiones o de misticismos que habrán en los últimos tiempos. Una de las razones es porque el anticristo se levanta y se opone contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. No puede existir ese misticismo porque el anticristo no lo permitirá. No puede ser la Iglesia Católica la gran ramera, porque menos va a permitir el anticristo que la Iglesia Católica impere o gobierne hasta el final de la semana 70. Eso es imposible según las profecías bíblicas. Dice que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Jamás podría ser la Iglesia Católica. Con el respeto de lo que miles o millones creen, ¿verdad? Solo trato de explicar lo que la Biblia dice. Dios les bendiga y seguiremos en la próxima con este emocionante tema, la destrucción de la gran ramera. Dios te bendiga.